Existen universos donde vivir puede ser una bendición del día, u otros donde la vida puede ser una tortura cruel. Por eso hoy, les traigo el iceberg de los universos abandonados por Dios. Parte 3. My Hero Academia. La vida cotidiana en Japón no se detuvo el día que los dones aparecieron, pero cambió para siempre. Lo que comenzó como un raro caso de una niña que brillaba en China pronto se volvió la norma. Casi toda la humanidad empezó a desarrollar habilidades especiales: vuelo, superfuerza, manipulación de fuego, invisibilidad, mutaciones corporales. A eso se le llamó dones, y con ellos surgió también una nueva forma de caos. En este mundo, tener un poder es más común que no tenerlo. La sociedad, con esfuerzo, consiguió mantener el orden creando un sistema oficial de superhéroes, personas autorizadas para usar sus dones en tareas de rescate y combate contra el crimen. El símbolo de la paz fue durante mucho tiempo un hombre llamado All Might, tan poderoso como inspirador. Su sola presencia bastaba para mantener a raya a los villanos, los que usaban sus dones para robar, asesinar o sembrar el miedo. Pero incluso con todo ese sistema, la amenaza nunca desapareció del todo. Los villanos no son pocos, y su actividad es constante. En cualquier ciudad, en cualquier momento, puede haber una explosión, un secuestro o un ataque a gran escala. Las escuelas, como la UA, deben formar héroes casi como si entrenaran soldados para una guerra continua, y a veces, los estudiantes ni siquiera terminan su formación cuando ya deben entrar en combate real. En ese contexto, la figura de los héroes se vuelve tan necesaria como frágil. El crimen organizado tiene nuevas formas. Grupos como la Liga de Villanos no solo buscan el caos, tienen ideales, estrategias y tecnología. Algunos, como Tomura Shigaraki, son capaces de destruir todo lo que tocan. Otros pueden manipular mentes, clonar cuerpos o borrar dones con una droga. Incluso existen organizaciones capaces de fabricar seres artificiales, como los Nomu, monstruos sin conciencia que obedecen órdenes con brutalidad, y tras todo eso, hay una amenaza aún más temida. All for One, un hombre que puede robar dones y acumularlos, convirtiéndose en un peligro que trasciende generaciones. La sociedad sigue en pie, sí, las ciudades funcionan, la gente trabaja, los niños van al colegio y hay shows televisivos sobre héroes populares, pero eso no significa que sea un mundo seguro. Cada familia vive con el temor de que su hijo sea reclutado, herido o, peor aún, asesinado en un ataque. Las alarmas suenan seguido, las batallas se dan en calles abiertas, y el equilibrio entre esperanza y destrucción pende de un hilo. Hora de aventura. A primera vista, el reino de O parece un lugar alegre, lleno de colores brillantes, criaturas excéntricas y magia por todas partes, pero eso es solo la capa superficial de un mundo que fue destruido casi por completo por una guerra nuclear, un evento conocido como la Guerra de los Champiñones, que dejó al planeta Tierra irreconocible, alterando la biología, la tecnología y las leyes de la física hasta volverlo algo irreconocible, extraño y muchas veces aterrador. Este universo postapocalíptico ha logrado recomponerse a su manera, con reinos gobernados por seres mágicos, como la princesa Chicle en el Dulce Reino, o el rey helado, que vive aislado rodeado de pingüinos y con una corona que lo volvió loco. Pero a pesar de sus apariencias amables, estos lugares esconden una historia marcada por mutaciones, inteligencia artificial descontrolada, y restos de tecnología de la civilización humana que quedó enterrada bajo ruinas y desechos radiactivos. La magia reina en casi todo el planeta, pero esa magia muchas veces está fuera de control o surge de fuentes oscuras. También existen dimensiones alternas, dioses indiferentes al sufrimiento humano, y portales que conectan con realidades inestables, donde las reglas dejan de tener sentido. En Oro, lo imposible ocurre a diario, y lo que hoy parece una broma, mañana puede transformarse en una amenaza cósmica. Aún así, hay personajes como Finn y Jake, que se enfrentan al caos con valentía, pero eso no borra la verdad. El mundo está roto, el pasado fue borrado casi por completo y lo que queda es una versión distorsionada y peligrosa de lo que alguna vez fue el hogar de la humanidad. Aquí, las sonrisas no siempre significan alegría, y la esperanza existe, pero está constantemente en peligro. Psycho Pass. En el Japón del futuro, la seguridad es una ilusión construida sobre el miedo y el control absoluto. El sistema civil, una inteligencia artificial creada con cerebros humanos, domina la sociedad con una sola promesa: mantener la paz, incluso si eso significa eliminar la libertad. Aquí, cada ciudadano es escaneado constantemente a través de su Psycho Pass, un valor numérico que mide su estabilidad mental y la probabilidad de cometer un crimen. Si tu índice es demasiado alto, puedes ser detenido, encarcelado o ejecutado, aunque jamás hayas cometido delito alguno.
Las armas llamadas Dominators evalúan a las personas en tiempo real, decidiendo si merecen vivir o morir en función de su coeficiente criminal. La sociedad parece ordenada, con calles limpias, tecnología avanzada y un sistema que responde de inmediato ante cualquier alteración, pero ese orden se mantiene gracias al miedo constante. Las personas aprenden a suprimir sus emociones, a evitar cualquier pensamiento fuera de lugar, porque incluso una crisis nerviosa puede marcarte como un enemigo del Estado. Los inspectores y sus compañeros ejecutores, criminales latentes utilizados como perros del sistema, patrullan las calles buscando a aquellos que puedan desestabilizar el orden. Pero la amenaza no está solo en los ciudadanos, sino también en el propio sistema, que guarda secretos inconfesables y funciona gracias a una estructura profundamente corrupta. Horizon Zero Dawn. Nadie recuerda cómo era el mundo antes de las máquinas, solo quedan ruinas, colinas cubiertas de metal oxidado y estructuras gigantes que alguna vez fueron ciudades. En este futuro lejano, la humanidad ha vuelto a organizarse en tribus, sin tecnología avanzada, sobreviviendo en un planeta donde la naturaleza y los restos de un pasado digital conviven en tensión constante. Pero lo que hace este mundo verdaderamente peligroso no son los humanos, sino las máquinas, criaturas mecánicas que simulan formas animales y patrullan el mundo con comportamientos propios. Algunas son pasivas, otras extremadamente agresivas. Hay bestias con forma de cocodrilo, de ave, de león, o incluso de dinosaurio, y no dudan en atacar si se sienten amenazadas. Lo más inquietante es que estas máquinas no nacieron por accidente, son el resultado de un experimento humano fallido, una inteligencia artificial llamada Gaia, diseñada para restaurar la vida tras un evento de extinción masiva, pero cuya programación fue corrompida. Ahora, subrutinas como Hades buscan exterminar toda forma de vida para empezar desde cero, usando máquinas cada vez más violentas. Aloy, una cazadora del clan Nora, es una de las pocas que intenta descubrir la verdad sobre el pasado, explorando instalaciones antiguas, interfiriendo con sistemas olvidados y enfrentando amenazas que las tribus no entienden ni reconocen. Pero mientras tanto, la humanidad vive rodeada de máquinas que evolucionan, se reproducen y actúan como si fueran animales, pero con armas integradas y sin alma. Apagón. No fue inmediato, pero cuando llegó, nadie estaba realmente preparado. Un colapso eléctrico total paralizó España de la noche a la mañana. Al principio se creyó que era un fallo temporal, algo que las autoridades solucionarían pronto. Pero los días pasaron, luego semanas, y con cada minuto sin luz, el país entero fue cayendo en una espiral de desesperación. Lo que antes era rutina, cargar un celular, encender la calefacción, calentar comida, se volvió un lujo imposible. El sistema eléctrico no regresó, y con él se fueron la calma, la organización, y el orden. La primera etapa fue la negación, donde el gobierno intentaba calmar a la población asegurando que el problema era técnico y que el suministro volvería. Se dieron comunicados a través de radios alimentadas por baterías, pero rápidamente se hizo evidente que nadie tenía el control. La emergencia no tardó en llegar. Las ciudades grandes colapsaron. Los supermercados fueron saqueados, los hospitales dejaron de funcionar con normalidad, los ascensores quedaron atrapados con personas dentro, y la violencia comenzó a crecer en cada barrio. Sin cámaras, sin alarmas, sin policía que pudiera actuar con rapidez, los actos criminales se multiplicaron. En la etapa de confrontación, muchas comunidades comenzaron a dividirse. Algunos decidieron abandonar las ciudades y buscar refugio en zonas rurales, otros se agruparon para defender barrios enteros como si fueran fortalezas medievales. El Estado se fragmentó. La presencia militar era limitada y, en muchos casos, inútil frente al caos que se expandía sin freno. Cada día sin luz era un paso más hacia la anarquía. Las relaciones sociales se tensaron. Vecinos que antes compartían cenas ahora se peleaban por agua o por una linterna. Luego llegó la supervivencia, una etapa larga, silenciosa, en la que muchos comprendieron que las cosas no volverían a ser como antes. Titanes del Pacífico. Cuando los Kaijus aparecieron por primera vez, nadie sabía de dónde venían ni por qué estaban atacando. Solo se sabía que eran gigantescos, salían de una brecha interdimensional en el fondo del Océano Pacífico, y arrasaban todo a su paso. Ciudades costeras como San Francisco, Manila o Tokio fueron las primeras en caer, reducidas a escombros en cuestión de horas. La humanidad tardó en reaccionar, pero una vez entendió la magnitud del problema, comenzó una carrera desesperada por defenderse. Así nacieron los Jaegers, robots de combate colosales controlados por dos pilotos humanos conectados mentalmente a través de un vínculo llamado deriva.
Estas máquinas fueron la única esperanza para luchar en igualdad de condiciones contra las criaturas. Y funcionaron. Por un tiempo. Con cada ataque repelido, la humanidad sentía que había recuperado el control, pero los kaijus seguían llegando, cada vez más grandes, más inteligentes, más agresivos. El peligro en este universo es permanente. Las ciudades costeras viven bajo amenaza constante. Las alarmas sísmicas ya no anuncian terremotos, sino la llegada de otro monstruo. Millones de personas fueron desplazadas al interior de los continentes, y las zonas de combate quedaron plagadas de ruinas, contaminación y cadáveres. Construir un Jaeger no es barato, ni rápido. Cada uno requiere una inversión colosal y años de entrenamiento. Aún así, no hay garantía de victoria. Muchos pilotos mueren en combate, y las máquinas, por muy avanzadas que sean, pueden fallar. Además, los kaijus no son simples bestias. Detrás de ellos hay una civilización alienígena que los diseña, los adapta, y los lanza como armas biológicas. La humanidad no lucha contra monstruos ciegos, sino contra un enemigo inteligente que ha estudiado nuestras defensas y sabe cómo romperlas. En más de una ocasión, los Jaegers fueron superados, y la brecha estuvo a punto de quedar completamente abierta, permitiendo una invasión a gran escala. Pese a todo, los gobiernos siguen funcionando, las escuelas siguen abiertas y la economía, aunque golpeada, sobrevive. Tokyo Ghoul. En apariencia, Tokio sigue siendo una ciudad moderna y funcional. Hay transporte público, tiendas, escuelas y oficinas. Pero bajo esa normalidad se esconde una amenaza silenciosa que acecha desde las sombras. Los ghouls, criaturas que se alimentan exclusivamente de carne humana y que se camuflan entre la población como si fueran personas normales. Estos seres tienen fuerza sobrehumana, órganos regenerativos y armas biológicas llamadas Kagune, que surgen de sus cuerpos en formas variadas. No pueden comer comida común y, si lo intentan, les causa repulsión. Para sobrevivir, deben cazar, aunque no todos lo hacen por placer. Algunos ghouls intentan llevar vidas pacíficas, alimentándose de cadáveres o formando redes clandestinas para evitar el conflicto, pero eso no elimina el peligro. La Comisión de Contramedidas Ghoul, o CCG, es la agencia encargada de rastrear, estudiar y eliminar ghouls. Sus agentes están entrenados para el combate y usan armas especiales hechas a partir de los órganos de los propios ghouls. Sin embargo, incluso con todos sus recursos, la CCG no puede controlarlo todo. Los ghouls se organizan en clanes, algunos extremadamente violentos, como Aogiri Tree, que buscan el dominio total de la ciudad. Otros actúan en secreto, infiltrados en hospitales, escuelas o universidades. El caso de Kaneki-ken, un estudiante que se convierte en mitad ghoul tras un trasplante fallido, muestra lo frágil que es la barrera entre las dos especies. Él vive el terror desde ambos lados. Perseguido por humanos y por ghouls, rechazado por todos, atrapado en una existencia donde no hay lugar seguro. Esta ambigüedad define el universo. Cualquiera podría ser un ghoul. Tu profesor, tu vecino, incluso tu mejor amigo. No hay forma de saberlo hasta que es demasiado tarde. Fullmetal Alchemist. El principio de intercambio equivalente lo rige todo. Para obtener algo, hay que dar algo de igual valor. En el universo de Fullmetal Alchemist, esa regla no es una metáfora, es una ley física que determina los límites de la alquimia, una ciencia que permite transformar la materia con el uso de círculos de transmutación. Este conocimiento ha permitido avances increíbles, pero también ha provocado tragedias imposibles de olvidar. Amestris, el país donde se desarrolla la historia, mantiene una estructura política firme, con un ejército centralizado que también ejerce control sobre la investigación alquímica. En apariencia, es un estado funcional, pero detrás de la fachada hay una historia de violencia sistemática. La guerra de Ishbal fue uno de los episodios más brutales. Una región entera arrasada por orden directa del gobierno central, con el uso de alquimistas estatales convertidos en armas humanas. La masacre dejó cicatrices profundas en la población y en los soldados que la llevaron a cabo. La alquimia, aunque poderosa, no es segura. Hay prácticas prohibidas, como la transmutación humana, que traen consecuencias terribles. Intentarlo puede dar lugar a resultados deformes, cuerpos sin alma, o incluso atraer la atención de una entidad misteriosa conocida como la verdad, que reclama un precio físico o mental por cruzar sus límites. Los hermanos Elric lo aprendieron demasiado tarde.
Uno perdió un brazo y una pierna, el otro, su cuerpo entero, quedando ligado a una armadura vacía. Además de los riesgos inherentes a la alquimia, existe una amenaza mayor: los homúnculos. Estas criaturas artificiales, cada una basada en un pecado capital, actúan bajo las órdenes de un ser más antiguo y poderoso, que manipula los hilos del país desde las sombras. Su objetivo va más allá del control político. Buscan usar a toda la población como sacrificio en un experimento a escala nacional. Code Geass. El Imperio de Britania domina un tercio del planeta. Con una política expansionista basada en la superioridad militar y tecnológica, ha conquistado gran parte del mundo, incluyendo Japón, que ahora se llama Área 11. Su población ha sido despojada de su identidad nacional, convertida en fuerza laboral de segunda categoría bajo una ocupación total. La resistencia es brutalmente reprimida. Cualquier acto de insurrección, por pequeño que sea, es respondido con violencia militar, arrestos masivos o ejecuciones públicas. Sin embargo, la resistencia no desaparece. Grupos organizados como los Caballeros Negros actúan con tácticas de guerrilla, aprovechando cualquier punto débil del sistema imperial. La aparición de Lelouch V. Britannia, un ex príncipe exiliado con el poder del Geass, una habilidad que le permite dar órdenes absolutas a quien establezca contacto visual, cambia el equilibrio de poder. Con la ayuda de su Geass, Lelouch crea una nueva identidad y lidera una rebelión enmascarada, librando una guerra política y militar contra el imperio que lo crió. A lo largo del conflicto, el mundo se va transformando. Las armas principales, los Nightmare Frames, son mechas altamente móviles y letales, utilizados tanto por el imperio como por sus enemigos. Las batallas no son solo físicas, sino ideológicas. El control mediático, las mentiras políticas, los atentados estratégicos, todo forma parte de una guerra que no tiene un frente claro. La sociedad sigue operando, pero bajo un sistema completamente jerárquico y discriminatorio. Las clases sociales están divididas por linaje, economía y territorio. Hay educación, infraestructura y tecnología avanzada, pero todo sirve para sostener el poder imperial. Las colonias no tienen voz ni voto. La paz, cuando existe, se mantiene con vigilancia constante, control militar y miedo. Maze Runner. Los pasillos de piedra se alzan sin fin. Las paredes cambian de lugar cada noche, formando un laberinto inmenso y letal. Allí, un grupo de jóvenes vive atrapados sin recuerdos de su pasado, rodeado por una estructura mecánica e inhumana que parece tener vida propia. Cada intento por escapar del laberinto es una apuesta contra el tiempo, las criaturas que lo habitan, los laceradores, y el diseño impredecible de sus muros. La organización responsable de esta trampa es Cruel, una institución que asegura estar buscando una cura para un virus que ha devastado el mundo exterior. Sus métodos consisten en exponer a los jóvenes a condiciones extremas para estudiar sus reacciones, buscando patrones que permitan entender cómo funciona la inmunidad frente a la enfermedad. Nada de lo que ocurre en el laberinto es al azar. Cada movimiento es monitoreado, cada muerte registrada, cada decisión evaluada. Fuera del laberinto, el mundo tampoco es seguro. Una vez superadas las pruebas, los sobrevivientes descubren que la Tierra ha sido arrasada por fenómenos solares que destruyeron gran parte de la civilización. En este contexto, surgió el virus llamado Fulgor, que provoca una degeneración mental progresiva en los infectados, volviéndolos extremadamente violentos. Las ciudades funcionales son escasas, muchas bajo control militar o directamente en manos de Cruel. Los infectados, conocidos como portadores del fulgor, deambulan por las ruinas de lo que alguna vez fueron asentamientos humanos. El desierto avanza, la comida escasea, y los pocos inmunes se convierten en recursos valiosos, tanto para la investigación como para el comercio. No hay un refugio verdadero, solo transiciones constantes entre zonas controladas, bases temporales y laboratorios encubiertos. La organización asegura que todo es por un bien mayor. Pero en este mundo, la verdad es relativa y la vida humana se mide por su utilidad científica. La libertad es una ilusión controlada por protocolos, y escapar no siempre significa sobrevivir. Solitaire. En este universo, las almas no son solo símbolos espirituales, sino elementos tangibles que pueden ser corrompidos o recolectados. La premisa es simple, pero aterradora. Cuando una persona comete actos malvados repetidamente, su alma se distorsiona, se vuelve inestable, y acaba transformándose en un ser conocido como Huevo de Kisin, una criatura peligrosa que pierde su humanidad y ataca sin conciencia. Para enfrentar esta amenaza, existe la Academia de la Muerte, dirigida por el propio Shinigami-sama.
Allí, los estudiantes se entrenan como técnicos y armas humanas, en duplas cuidadosamente formadas. Algunos de ellos pueden transformarse en armas, desde guadañas hasta pistolas, mientras que sus compañeros son los encargados de empuñarlos. Juntos, recorren el mundo cazando almas corrompidas para evitar la aparición de un nuevo Kishin. La amenaza más grande, sin embargo, no es solo individual. En el pasado, un Kishin logró desarrollarse completamente, poniendo en peligro el equilibrio mental del mundo. Su presencia liberó una especie de locura colectiva que podía afectar incluso a quienes intentaban combatirla. La lucha contra esa distorsión mental se convirtió en un problema global, tanto físico como psicológico. Porque en este universo, el peligro no siempre viene de fuera. Puede estar en la mente de quienes deberían protegernos. Aunque la sociedad sigue en funcionamiento, las ciudades están bajo vigilancia constante, y el sistema depende enteramente de la academia y sus agentes. La corrupción de almas puede ocurrir en cualquier parte. No importa si se trata de un criminal aislado o de una figura influyente. Nadie está libre de caer. Este mundo mezcla lo cotidiano con lo grotesco. El sol y la luna tienen rostros burlones, las leyes físicas se retuercen con naturalidad, y las reglas que parecen inofensivas pueden ocultar realidades mucho más oscuras. Oblivión. La Tierra ha sido devastada. Décadas atrás, una invasión alienígena obligó a los humanos a utilizar armas nucleares, lo que dejó el planeta en ruinas. La guerra se ganó, pero el precio fue casi toda la superficie terrestre. Ahora, la humanidad vive fuera del planeta, en una estación espacial llamada TET, mientras drones automatizados vigilan los restos del mundo y recolectan recursos para sustentar la vida en órbita. Jack Harper es uno de los pocos humanos que todavía trabajan en la Tierra, encargado de reparar los drones dañados por saboteadores. Su rutina es metódica, estricta, y supervisada desde el TET, que le envía órdenes diarias. Vive con una compañera en una torre flotante, con un paisaje desolado como único horizonte. Aunque le han borrado la memoria por seguridad, Jack empieza a notar incongruencias en su entorno, pequeños detalles que no encajan con la historia oficial. Los supuestos saboteadores, conocidos como carroñeros, resultan ser supervivientes humanos que aún luchan por recuperar su planeta. La gran revelación llega cuando Jack descubre que la guerra no fue contra los alienígenas, sino contra el TET mismo, una inteligencia artificial alienígena que ahora controla a los drones y engañó a la humanidad para su propio beneficio. La Tierra ya no pertenece a sus habitantes. Las ciudades están destruidas, los mares envenenados, y las estructuras humanas sirven ahora solo como estaciones de vigilancia. Las zonas que aún pueden ser transitadas están expuestas a la radiación y bajo riesgo constante de ataque por parte de los drones. Incluso las naves de exploración operan bajo órdenes que no pueden ser cuestionadas. No hay gobierno ni comunidad real. Solo quedan fragmentos de memoria, supervivientes dispersos y máquinas obedeciendo a una voz lejana. En este universo, el control absoluto no viene de una figura humana, sino de una entidad artificial que ha hecho de la Tierra su colonia personal, reduciendo al ser humano a una herramienta prescindible. StarCraft. En el universo de StarCraft, la humanidad ha llegado a los confines de la galaxia, pero no lo ha hecho sola. 3 especies luchan por el control. Los Terran, humanos exiliados de la Tierra. Los Zerg, criaturas biológicas diseñadas para asimilar a todo lo que tocan. Y los Protoss, una raza avanzada con tecnología y poder psíquico superiores. Las guerras son constantes. No se trata de conflictos territoriales, sino de supervivencia existencial. Cada especie busca imponerse por encima de las otras, con estrategias brutales que involucran aniquilaciones completas de planetas. La vida humana está marcada por estas batallas. Las colonias pueden florecer por un tiempo, pero siempre están en riesgo de ser destruidas por enjambres Zerg o por los ataques quirúrgicos de los Protoss. Los Terran, organizados en facciones rivales, sobreviven con armamento avanzado, mechas de combate y estaciones orbitales. Hay gobiernos, pero fragmentados, a menudo dominados por intereses corporativos o militares. El control absoluto es casi imposible, porque las amenazas vienen tanto del espacio exterior como desde dentro de sus propias filas. Los Zerg, por su parte, no negocian ni dialogan. Son pura expansión biológica. Cada planeta que tocan es transformado en parte de su enjambre. Los Protoss intentan contenerlos, pero su arrogancia y conflictos internos los debilitan. En este universo, la estabilidad es temporal. Incluso las zonas seguras pueden caer en cuestión de días. Las decisiones se toman con la certeza de que la pérdida es inevitable.
La tecnología permite sobrevivir, pero no garantiza paz. Aquí, la guerra no es un evento extraordinario, es la base de la existencia. Resident Evil. Cuando el virus T se propagó fuera del control de la corporación Umbrella, no se trató de un simple brote, sino de una cadena de errores deliberados, negligencias ocultas y decisiones corporativas sin escrúpulos que convirtieron a ciudades enteras en cementerios andantes. Todo comenzó en Raccoon City, un sitio donde se intentó contener la infección mediante una cuarentena militar que falló rápidamente. Las calles se llenaron de cadáveres reanimados, animales infectados y armas biológicas como los Lickers y Tyrants, que superaban por completo cualquier capacidad de respuesta tradicional. Con el colapso de Raccoon City, el virus y sus variantes comenzaron a dispersarse por el planeta. El gobierno estadounidense decidió destruir la ciudad con un misil nuclear, pero para entonces Umbrella ya había vendido sus tecnologías y armas a múltiples compradores. A lo largo de los años, aparecieron nuevas variantes como el virus G, el C-virus, las plagas o el mold, cada uno con capacidades de mutación más agresivas, capaces de generar desde zombies comunes hasta monstruos de enorme tamaño y fuerza descomunal. Pese a la destrucción masiva y el constante colapso de zonas urbanas, en algunos momentos se formaron focos de resistencia, como la USA o el grupo de Leon Kennedy y otros exmiembros del gobierno. Sin embargo, cada nuevo brote era más difícil de contener. Las armas biológicas dejaron de ser accidentes y pasaron a ser herramientas de guerra y terrorismo. Lo que hace inhabitable este mundo no es solo el riesgo de contagio, sino la sensación constante de que cualquier ciudad puede caer, de que cualquier persona puede transformarse en una criatura letal. No hay un lugar seguro, solo zonas donde todavía no ha comenzado el siguiente desastre. Chainsaw Man. En el mundo de Chainsaw Man, la existencia misma está atada al miedo. Cada demonio nace del temor colectivo de la humanidad hacia un concepto, y cuanto más grande sea ese miedo, más fuerte será el demonio. Esta regla convierte al mundo entero en un campo minado, porque el terror es inevitable y se retroalimenta. El diablo de las armas, el del control, el del futuro, el de la oscuridad, todos son manifestaciones directas de los temores humanos y su poder puede desatar destrucción a escala nacional en cuestión de minutos. Los civiles están completamente expuestos. A diferencia de otros universos donde las amenazas son localizadas o controlables, aquí los ataques pueden ocurrir en cualquier lugar sin previo aviso. Edificios enteros desaparecen, calles son reducidas a escombros, y miles de personas pueden morir en segundos. Las autoridades no tienen la capacidad real de proteger a la población. Incluso los cazadores de demonios, que son entrenados para combatirlos, tienen una tasa de mortalidad altísima. Muchos pierden la vida, otros pierden su humanidad, y algunos acaban convirtiéndose en híbridos o en parte del sistema que perpetúa el horror. El personaje de Denji, un adolescente que se convierte en el hombre motosierra, apenas sobrevive atrapado entre facciones, demonios y organizaciones corruptas. Ni siquiera quienes poseen poderes están a salvo. Las conspiraciones políticas, el uso de demonios como armas, y la manipulación emocional a través del miedo convierten a este universo en una trampa permanente donde no hay estabilidad. La muerte puede llegar desde cualquier rincón y no siempre tiene forma de monstruo. Gears Software. En este universo, la amenaza no cayó del cielo, sino que surgió del suelo. El día de la emergencia, las criaturas conocidas como Locust emergieron de la Tierra y desataron un asalto masivo contra todas las ciudades humanas. Las bombas, las armas convencionales y los ejércitos regulares no fueron suficientes. En menos de un solo día, el mundo de Sera cambió por completo. La humanidad se vio obligada a abandonar la mayoría de sus ciudades, replegarse, y aplicar una estrategia drástica. Destruir sus propias zonas habitadas mediante un bombardeo global conocido como la táctica de la Tierra quemada. Aunque esta acción contuvo parcialmente el avance Locust, no fue una solución permanente. Las guerras se prolongaron durante años. Con el tiempo, surgieron nuevas amenazas como los Lambent, mutaciones aún más letales alimentadas por la sustancia Imulsión. En muchos casos, los humanos sobrevivientes se convirtieron en soldados por obligación, y aquellos que no podían luchar quedaban desprotegidos en asentamientos improvisados donde escaseaban los recursos, la seguridad y hasta el agua potable. La coalición de gobiernos ordenados, KGO, intentó mantener una apariencia de civilización, pero estaba sostenida por un estado militar absoluto. Las batallas eran tan continuas y brutales que los soldados desarrollaron un tipo de combate basado en la fuerza bruta y la destrucción directa.
Las cadenas en las armas no eran un adorno, sino herramientas necesarias para combatir a corta distancia cuando la munición escaseaba. Incluso tras el fin de la guerra, el planeta no recuperó la estabilidad. Los restos de los conflictos, los efectos de la emulsión y las secuelas biológicas mantienen a la sociedad fragmentada, en ruinas y sin posibilidad real de reconstrucción plena. Planeta de los simios. Los eventos que llevan a este universo distópico comienzan con un experimento científico. Un intento por curar el Alzheimer que termina provocando la creación de un virus que eleva la inteligencia de los simios y, al mismo tiempo, elimina progresivamente a la especie humana. El ALZ-113, una mutación del compuesto inicial, se esparce de forma exponencial, provocando la muerte masiva de humanos y dejando a la civilización al borde de la extinción. Los simios evolucionan rápidamente. Forman comunidades estructuradas, dominan la comunicación mediante señas y lenguaje verbal, desarrollan sistemas de liderazgo, y logran dominar partes importantes del territorio. Mientras tanto, los humanos que sobreviven quedan aislados en pequeños grupos, sin infraestructuras, sin apoyo estatal y muchas veces sin conocimiento del origen del virus o del ascenso de los simios. A medida que pasan los años, los enfrentamientos entre ambas especies se vuelven inevitables. Aunque hay momentos de tregua o contacto pacífico, la desconfianza y la necesidad de recursos provocan guerras, traiciones y desplazamientos. Los humanos son cazados, desplazados o simplemente olvidados, mientras los simios asumen el control del planeta. Los antiguos centros urbanos quedan sepultados por la vegetación y el tiempo, mientras una nueva civilización asciende, una donde el ser humano ya no es bienvenido. Game of Thrones. En Poniente, la lucha por el poder, las traiciones políticas y las guerras entre casas nobles ya habían dejado el continente desgastado. Pero hacia el final de la historia, la amenaza de los caminantes blancos rompió cualquier esquema anterior. Originados más allá del muro, los caminantes eran seres no muertos capaces de reanimar cadáveres humanos y animales, formando un ejército casi infinito. Durante siglos fueron considerados una leyenda, pero su regreso fue inminente y letal. El muro, que protegía el continente del norte salvaje, fue finalmente derribado por un dragón reanimado, y con él cayó la última barrera física que separaba a los vivos de la muerte. Las ciudades del norte fueron las primeras en ser arrasadas. La oscuridad del invierno eterno trajo consigo el hambre, la enfermedad y el colapso total de las estructuras sociales. Aunque algunas casas y ejércitos unieron fuerzas para enfrentar la amenaza, la magnitud del enemigo era tal que no importaba cuántos soldados murieran en batalla. Si caían, se convertían en parte del ejército contrario. El rey de la noche no hablaba, no negociaba, no tenía piedad. Solo avanzaba. La magia, el frío extremo y la destrucción absoluta marcaron esta etapa. Y aunque algunos sobrevivieron, lo hicieron al borde del colapso, con estructuras políticas debilitadas, recursos escasos, y la constante incertidumbre de que el invierno podría volver en cualquier momento, esta vez sin oportunidad de respuesta. World War Z. Aquí, la infección no fue contenida en una ciudad o un país. Se esparció a nivel global, con una rapidez sin precedentes. El virus, transmitido por mordidas, transformaba a las personas en zombies que no solo eran resistentes, sino que se movían a gran velocidad, cazaban en grupo, y no sentían cansancio ni dolor. La sociedad moderna, construida sobre el control, la vigilancia y las infraestructuras conectadas, no estaba preparada para este tipo de enemigo. Países enteros colapsaron en cuestión de semanas. Las cadenas de suministro se rompieron, las ciudades quedaron desbordadas de cadáveres y los gobiernos desaparecieron. En algunos lugares como Corea del Norte, toda la población simplemente desapareció, probablemente al refugiarse bajo tierra. En India, Pakistán e Irán, el conflicto escaló hasta llegar al uso de armas nucleares. La única forma en que la humanidad logró una mínima resistencia fue mediante el llamado Plan Redeker, que consistía en abandonar deliberadamente grandes poblaciones para centrar la defensa en núcleos más pequeños. Millones fueron sacrificados en nombre de la supervivencia de unos pocos. Prototype. El universo de Prototype comienza con el brote de un virus llamado Blacklight en Nueva York. Esta arma biológica no solo infecta, sino que muta a sus víctimas, convirtiéndolas en criaturas deformes, violentas y extremadamente fuertes. El caos se desata rápidamente cuando Alex Mercer, el paciente cero, escapa de las instalaciones del laboratorio Gentech.
A diferencia de un simple infectado, Mercer adquiere habilidades sobrehumanas, como cambiar de forma, absorber recuerdos y generar armas orgánicas desde su propio cuerpo. El ejército activa la cuarentena, pero la infección se propaga a gran velocidad. Calles enteras colapsan. Helicópteros, tanques y soldados son enviados a contener la situación, pero ni siquiera la maquinaria pesada puede detener a las criaturas infectadas que surgen a cada esquina. El virus no discrimina. Puede infectar a civiles, animales, soldados, y transformar a cualquiera en una amenaza biológica incontrolable. En medio del caos, surgen facciones enfrentadas. Por un lado, el gobierno y el ejército, que están dispuestos a destruir la ciudad si es necesario. Por otro, Mercer y eventualmente James Heller, otro individuo infectado con capacidades similares. La ciudad se convierte en un campo de guerra entre monstruos y soldados, sin ninguna garantía de que alguien esté realmente del lado de la humanidad. Half-Life. Después de un experimento fallido en el centro de investigación Black Mesa, se abrió una grieta dimensional que permitió la llegada de criaturas del planeta Shen. Aunque este incidente fue contenido de forma violenta, las consecuencias fueron mucho más grandes de lo que parecía. A través de esa brecha, una raza alienígena superior llamada el Combine localizó la Tierra y en cuestión de 7 horas ejecutó una invasión total. A este evento se lo conoce como la Guerra de las 7 horas, y terminó con la rendición de todos los gobiernos del mundo, ante una amenaza imposible de detener. Desde entonces, la humanidad vive bajo control absoluto. El Combine ha convertido las ciudades en centros de vigilancia extrema, instalando torres, escáneres, muros de concreto y sistemas de represión que operan sin descanso. La reproducción humana está prohibida, la comunicación está intervenida y la ciencia ha sido manipulada. No hay gobiernos independientes, ni países, ni autonomía, lo que queda de la especie humana está repartido en zonas urbanas denominadas ciudades ciudadela, como la famosa Ciudad 17, y cualquier forma de rebelión es rápidamente eliminada por patrullas transhumanas y soldados biotecnológicos, antes conocidos como humanos. Fuera de las ciudades, el mundo está plagado de criaturas de Shen que siguen vagando tras el desastre inicial. También existen grupos de resistencia que operan en secreto, como el liderado por Eli Vance, Judith Mossman y el propio Gordon Freeman, que buscan activar portales y sabotear la infraestructura alienígena. Pero nada de eso cambia el hecho de que el planeta entero ha sido transformado en una colonia de otra dimensión. El Combine no solo domina la Tierra, sino que usa sus recursos para alimentar su imperio interdimensional. La vida bajo este régimen no es solo difícil, es inhumana. Cada individuo es un número, un sujeto de vigilancia, alguien cuya existencia puede terminar en cualquier momento sin explicación. Mad Max. No hay fecha exacta, pero en algún punto del futuro, el mundo colapsó. Las guerras nucleares lo destruyeron todo, las ciudades fueron arrasadas, los gobiernos desaparecieron, y el agua, ahora el recurso más valioso, es escasa hasta el extremo. Lo que queda es un páramo árido, calcinado por el sol, plagado de desechos metálicos y restos de un pasado que ya nadie recuerda. Aquí no hay ley, no hay estructura y no hay descanso. Los supervivientes están dispuestos a matar por una gota de combustible o por un pedazo de comida. El desierto se extiende sin fin, y las únicas sociedades que sobreviven son pequeños enclaves de barbarie controlados por líderes autoritarios como Immortan Yu, que domina a su pueblo desde la ciudadela, usando el agua como arma de control. Los vehículos se han convertido en extensiones del cuerpo humano ya que no hay transporte civil, todo es violencia sobre ruedas. Los Warboys, hombres deformados por la radiación, atacan en caravanas armadas y con motores sobrealimentados. Si alguien quiere cruzar el desierto, debe hacerlo armado, rápido y despiadado. Max Rokatansky es un ejemplo de lo que el mundo ha hecho con sus habitantes, él es un ex policía, ahora vagabundo errante que ha perdido todo. Su familia, su identidad, su fe en la humanidad. Y como él, muchos otros vagan por la nada, a veces son capturados y usados como bolsas de sangre, otras veces simplemente ejecutados por estar en el camino equivocado. Los cultos postapocalípticos han reemplazado a las religiones, los mitos han surgido sobre ruedas, y el único futuro posible es seguir avanzando. Porque quedarse quieto significa morir, y no hay promesa alguna de que moverse te lleve a algo mejor. Dying Light. En la ciudad de Arran, un virus desatado por una organización conocida como GRE convirtió a la mayoría de la población en infectados extremadamente agresivos. Lo que comenzó como un brote localizado se volvió una catástrofe total.
Para evitar la propagación, el gobierno internacional decidió aislar la ciudad. Nadie entra, nadie sale. Durante el día, los infectados son peligrosos pero lentos. Sin embargo, cuando cae el sol, aparece la verdadera amenaza. Los volátiles, una variante del virus que transforma a los humanos en depredadores rápidos, fuertes y letales que pueden escalar paredes, cazar en grupo y detectar movimiento con facilidad. Si alguien queda fuera de refugio durante la noche, es probable que no sobreviva. Dentro de Harran, la sociedad ha colapsado. Solo quedan pequeños grupos dispersos tratando de sobrevivir, algunos buscan refugio en torres fortificadas, otros viven de intercambiar recursos esenciales como anticina, un medicamento temporal que retrasa la transformación. El protagonista, Kyle Crane, llega infiltrado como agente, pero termina atrapado en la misma lucha que todos. Conseguir suministros, evitar a las bandas armadas y, sobre todo, sobrevivir a los infectados. Con el tiempo, se revela que el virus no solo ha sido manipulado, sino que existe una nueva versión aún más destructiva. Esto lleva a la caída total de Harran, y en el futuro, una ciudad entera llamada Villador enfrenta un destino similar. Kabaneri. En este universo, el mundo ha sido arrasado por una plaga desconocida que transforma a los humanos en criaturas llamadas Kabane. Estas entidades no son zombies comunes. Poseen fuerza sobrehumana, corren, atacan sin dudar, y su corazón, protegido por una capa de hierro, los hace prácticamente invulnerables a las armas tradicionales. La infección ocurre mediante una mordida y se propaga con rapidez extrema. La única forma de defensa son las ciudades fortificadas, construidas con murallas de acero y cemento, pero incluso estas estructuras son frágiles ante los embates masivos. La sociedad ha tenido que adaptarse a un sistema rígido y paranoico. Se realizan pruebas de sangre en cada entrada, se desconfía de todos, y el contacto con el exterior está prácticamente prohibido. El transporte entre ciudades solo es posible gracias a trenes blindados llamados Ayahiro, los cuales viajan armados y con su propio equipo de mantenimiento. A bordo de estos trenes viven también refugiados, comerciantes y soldados, en un equilibrio constante entre orden y caos. Uno de los grandes peligros del mundo de Kabaneri es que el miedo ha destruido toda noción de humanidad. La gente no duda en sacrificar a otros si hay sospechas de infección, y la figura del samurái o el noble ha sido reemplazada por líderes autoritarios que solo velan por su propio poder. La historia sigue a Ikoma, un ingeniero infectado parcialmente que logra mantener su conciencia, convirtiéndose en un híbrido llamado Kabaneri. Pero en vez de ser recibido como salvador, es tratado con sospecha y odio. Los Kabaneri son la única esperanza efectiva de lucha, pero también un recordatorio de que la línea entre humano y monstruo ya no está clara. Las ciudades no son seguras, los trenes pueden ser abordados en cualquier momento, y las nuevas variantes de Kabane solo empeoran la situación. Days Gone. En este escenario, la humanidad fue golpeada por una pandemia viral que convirtió a millones en freakers, una especie de infectados con comportamiento animal, altamente agresivos, rápidos, y que se mueven en hordas. A diferencia de los zombies clásicos, estos infectados no están muertos. Son humanos alterados biológicamente que evolucionan, se agrupan, y actúan con patrones complejos de caza. El brote colapsó todas las infraestructuras. Estados, gobiernos, instituciones y fuerzas militares fueron superadas en semanas. Las ciudades se convirtieron en campos de exterminio, y los pocos que sobrevivieron se refugiaron en zonas rurales, bosques o refugios improvisados. La historia se centra en Oregón, donde la civilización ha desaparecido por completo. Los sobrevivientes viven en campamentos armados, rodeados de vallas, y bajo la ley del más fuerte. Los recursos escasean, la violencia entre humanos es tan común como los ataques de freakers, y muchos han perdido toda moral. Grupos como los Reapers, por ejemplo, adoran a los infectados y se automutilan como forma de comunión con el virus. El protagonista, Deacon St. John, es un ex motociclista que recorre las carreteras en busca de propósito. Cada viaje que realiza lo expone no solo a hordas que pueden llenar valles enteros, sino también a trampas humanas, bandidos, caníbales y entornos hostiles. Con el paso del tiempo, se descubre que el virus no solo permanece activo, sino que está mutando. Nuevos tipos de freakers aparecen, más rápidos, más resistentes, y en algunas ocasiones con comportamiento casi estratégico. Incluso la fauna ha sido afectada. Hay lobos infectados, osos alterados, cuervos contaminados. Lo más grave es que algunas facciones del antiguo gobierno siguen operando en secreto, experimentando con los infectados para crear armas biológicas.
Esto sugiere que el apocalipsis no fue un error, sino un evento diseñado y ahora fuera de control. En este mundo, no existen grandes ciudades ni rutas seguras. Solo hay caminos destruidos, motocicletas modificadas, estaciones abandonadas y el constante rugido de criaturas acechando en el bosque. The Walking Dead. El universo de The Walking Dead comienza con un brote zombie de origen desconocido que se esparce sin control. No importa cómo muera una persona, siempre resucita como un caminante, a menos que se destruya el cerebro. Esto significa que toda la humanidad está ya infectada y solo es cuestión de tiempo. Al principio, los sobrevivientes se organizan en pequeños grupos móviles, desplazándose entre pueblos abandonados, evitando ciudades plagadas de muertos. Pero muy pronto queda claro que el verdadero peligro no son solo los zombies, sino las personas y cómo el apocalipsis los cambia. A medida que la civilización se derrumba, emergen nuevos grupos con ideologías extremas, liderados por figuras como el gobernador, Negan o Alpa, cada uno impone su versión de orden mediante el miedo, la brutalidad o el uso del apocalipsis a su favor. Los recursos se agotan, el agua potable debe hervirse, la comida enlatada es más valiosa que el oro, y las armas son la única garantía de respeto. Las ciudades han quedado reducidas a esqueletos de concreto llenos de muertos vivientes, las rutas están bloqueadas por vehículos oxidados, los hospitales no funcionan, y las transmisiones de radio hace años que dejaron de emitir señales de auxilio. A pesar de los intentos por establecer comunidades estables como Alexandria y Topo el Reino, siempre terminan colapsando o siendo atacadas, incluso por propios humanos. La naturaleza retoma el control, las carreteras se llenan de maleza, los animales vuelven a las ciudades, y la humanidad parece haber perdido toda posibilidad de futuro. A lo largo de los años, los caminantes también cambian. En algunas versiones, desarrollan comportamientos nuevos volviéndose más letales y ágiles, o incluso con la capacidad de trepar muros. The Walking Dead no presenta un apocalipsis inmediato, sino una degradación lenta y constante de la sociedad y las personas ante la amenaza de un mundo infectado por muertos vivientes. Mad God. En este universo, no existe el tiempo, ni el orden, ni la lógica humana. Todo lo que alguna vez conocimos como estructura social o biológica ha sido degradado hasta convertirse en una mezcla de pesadilla, decadencia y sufrimiento incesante. Aquí no hay civilización, solo restos podridos de lo que alguna vez pudo haber sido una. Los paisajes están compuestos por ruinas mecánicas, estructuras oxidadas, túneles interminables y cuerpos deformes que se arrastran entre la mugre. Cada rincón está habitado por seres que no obedecen a ninguna ley natural. Criaturas grotescas, amalgamas de carne, metal y fluidos que solo existen para matar o ser destruidos. El protagonista de este entorno es el asesino, una figura encapuchada que desciende cada vez más profundo en esta dimensión infernal, pero ni siquiera él está a salvo. En cada nivel que atraviesa, la violencia aumenta. Hay médicos sin rostro que operan sobre cuerpos vivos sin anestesia, máquinas que pulverizan seres conscientes solo para alimentar a otros más grandes, y un sistema entero de dolor que parece funcionar como mecanismo del mundo mismo. Todo indica que esto no es un accidente, ni una dimensión espontánea, alguien o algo ha construido este infierno. Fallout. La guerra nunca cambia. En el universo de Fallout, la humanidad ha sido arrasada por un conflicto nuclear global que dejó el mundo completamente destruido. Las grandes ciudades fueron reducidas a escombros radiactivos, mientras que el medio ambiente se convirtió en un páramo seco e inhóspito, plagado de ruinas, radiación y criaturas mutadas. Los pocos humanos que sobrevivieron se refugiaron durante décadas en bóvedas subterráneas llamadas vaults, instalaciones supuestamente diseñadas para proteger a la población, pero que en realidad sirvieron para ejecutar experimentos sociales por parte de una corporación llamada Vault-Tec. Con el tiempo, los sobrevivientes emergieron de las bóvedas solo para encontrar un mundo caótico y fragmentado, donde la ley desapareció por completo y la violencia es la norma. Grupos armados, mutantes hostiles, saqueadores y bestias radiactivas dominan el paisaje. Ciudades improvisadas surgen entre los escombros, como Megaton o Diamond City, pero ninguna ofrece verdadera seguridad. Además, existen facciones poderosas como la Hermandad del Acero o el Enclave, que persiguen sus propios intereses, muchas veces a costa de vidas humanas. La escasez de agua limpia, comida sin radiación y recursos básicos ha obligado a los sobrevivientes a convertirse en comerciantes, contrabandistas o asesinos. Los Sims, androides con inteligencia avanzada creados por el instituto, complican aún más la situación al infiltrarse entre los humanos y generar paranoia.
En este universo, cualquier intento de reconstrucción se ve interrumpido constantemente por conflictos, por mutaciones descontroladas, por las secuelas físicas y mentales del apocalipsis. No hay estructuras gubernamentales duraderas, ni organizaciones internacionales, ni reglas claras. Todo está supeditado a la fuerza o a la desesperación. Incluso las tecnologías más avanzadas, como trajes potenciados o inteligencia artificial, no garantizan un futuro estable, ya que son usadas tanto para proteger como para dominar. El páramo de Fallout representa una tierra sin redención, donde el pasado quedó sepultado bajo cenizas nucleares y el presente está marcado por una lucha constante por sobrevivir. La civilización, tal como se conocía, simplemente dejó de existir. Halo. El universo de Halo cambia radicalmente cuando el parásito conocido como el Flood, el diluvio, entra en escena. Este organismo infeccioso tiene la capacidad de consumir toda forma de vida consciente, integrando su biomasa para expandirse sin control. Una vez liberado, el Flood no solo destruye planetas, sino que absorbe la inteligencia y recuerdos de sus víctimas, permitiendo que la infección evolucione con rapidez. Durante el conflicto contra el Flood, incluso civilizaciones extremadamente avanzadas como los Forerunners se vieron superadas. Estos seres, considerados dioses tecnológicos por muchas razas, tomaron la decisión de activar los anillos Halo, superestructuras diseñadas para eliminar toda vida inteligente en la galaxia, cortando así el ciclo de reproducción del Flood. Esta medida desesperada condujo a una extinción masiva, dejando galaxias enteras en ruinas. Milenios más tarde, la humanidad vuelve a encontrarse con esta amenaza, en medio de una guerra con una alianza religiosa alienígena conocida como el Covenant. Los humanos no solo están atrapados entre dos frentes, sino que también descubren que ellos mismos fueron herederos tecnológicos de los Forerunners, convirtiéndose en objetivo del fanatismo religioso del Covenant. Cuando el Flood reaparece, se esparce en naves, ciudades y mundos enteros, destruyendo cualquier barrera militar o científica que se le oponga. Los soldados infectados no mueren, sino que se convierten en parte del enjambre. Lo que en un principio parecía una amenaza biológica, demuestra ser una fuerza capaz de consumir incluso a civilizaciones estelares. El enfrentamiento no se limita a batallas físicas, también incluye colapsos sociales, traiciones internas, pérdida de identidades culturales y la desesperación de saber que ningún planeta es seguro. En esta etapa, la galaxia deja de ser un campo de guerra entre facciones y se convierte en un terreno de exterminio masivo, donde solo quienes acepten medidas extremas pueden mantener la infección a raya, aunque eso implique el sacrificio de millones de vidas humanas y alienígenas. Evangelion. En el universo de Neon Genesis Evangelion, la humanidad vive al borde del abismo tras el segundo impacto, un evento catastrófico que eliminó a la mitad de la población mundial y alteró radicalmente el clima del planeta. Las ciudades fueron reconstruidas con tecnología de defensa avanzada, pero bajo la constante amenaza de seres conocidos como ángeles, entidades de origen desconocido que atacan con capacidades destructivas masivas. Para enfrentarlos, se crean los EVA, enormes unidades biomecánicas que solo pueden ser controladas por adolescentes compatibles, seleccionados por su conexión con los pilotos originales. Sin embargo, los combates no son meras batallas militares. Cada enfrentamiento con un ángel tiene consecuencias psicológicas profundas, tanto para los pilotos como para los altos mandos. El proyecto detrás de los EVA está vinculado a organizaciones secretas como SEELE, que buscan provocar el tercer impacto para llevar a la humanidad a un estado de existencia colectiva, eliminando el dolor individual. Esta visión, basada en una mezcla de misticismo, biología y desesperación, deja a la humanidad completamente atrapada. Las personas comunes no comprenden los mecanismos detrás de los eventos, ni las razones de las decisiones. Solo observan cómo sus ciudades son arrasadas mientras el sistema insiste en mantener las apariencias. Los pilotos sufren trastornos mentales severos, como aislamiento emocional, crisis de identidad y colapso psicológico. Shinji Ikari, Asuka Langley y Rei Ayanami representan no solo el esfuerzo bélico, sino también la degradación emocional de una generación entera utilizada como herramienta. Al llegar al tercer impacto, la humanidad se disuelve en LCL, una sustancia que unifica todas las conciencias. Solo aquellos con voluntad propia pueden reconstruirse desde esa masa colectiva, dejando al resto como entidades sin forma, atrapadas en un limbo existencial. En este mundo, no hay naciones, no hay religión ni ciencia que alcance a comprender del todo lo que ocurre.
Solo queda una estructura rota, que usa lo poco que queda de la especie humana para cumplir un ciclo repetitivo de autodestrucción. Un lugar en silencio. En un lugar en silencio, la humanidad ha sido casi aniquilada por criaturas extraterrestres que cazan utilizando únicamente el sonido. Estas bestias, de velocidad extrema y blindaje natural impenetrable, reaccionan ante el más mínimo ruido. La sociedad colapsó en cuestión de días, ya que los gritos, alarmas, motores y cualquier actividad cotidiana se convirtieron en sentencias de muerte. Las ciudades fueron abandonadas, las carreteras quedaron desiertas, los medios de comunicación colapsaron y las pocas personas que sobrevivieron lo hicieron adaptándose a un silencio absoluto. La civilización tal como era conocida desapareció, y lo que queda es un intento desesperado por evitar hacer ruido en todo momento. Familias enteras viven descalzas, se comunican por señas y crean sistemas rudimentarios para desplazarse sin generar sonido. Incluso el llanto de un recién nacido representa un riesgo letal. No hay energía estable, no hay contacto con otros sobrevivientes, y el miedo constante impide que se formen comunidades o que se planifique a largo plazo. El aislamiento se vuelve una necesidad, no una elección. Los gobiernos cayeron rápidamente, ya que sus estructuras de defensa eran incapaces de detectar o repeler a criaturas que se movían más rápido que cualquier respuesta militar. Los animales fueron cazados hasta su extinción y los alimentos comenzaron a escasear. Además, los ataques son impredecibles, lo que significa que un solo error, una tos, un objeto que cae, puede arrasar con toda una familia en segundos. No hay armas efectivas, ni refugios seguros permanentes. El conocimiento sobre los monstruos es limitado, lo que impide elaborar estrategias organizadas. A pesar de algunos intentos por resistir, la humanidad quedó reducida a fragmentos, dispersa, muda, con su vida estructurada en torno a una única regla: no hacer ruido bajo ninguna circunstancia. Devilman Crivari. En este universo, la humanidad se enfrenta a su final desde adentro, sin siquiera comprenderlo a tiempo. La historia se desarrolla en un mundo donde los demonios existen desde tiempos antiguos, criaturas capaces de poseer humanos y deformarlos física y mentalmente. Al principio, su presencia es subterránea, oculta, casi mitológica, pero a medida que avanza la trama, la línea entre humanidad y demonio se desintegra. Cuando Akira Fudo se fusiona con el demonio Amon y se convierte en Devilman, lo hace con la intención de usar ese poder para proteger a los suyos. Sin embargo, su decisión apenas representa un obstáculo menor ante lo que está por desatarse. A diferencia de una invasión tradicional o una guerra entre especies, aquí el colapso es progresivo, alimentado por la paranoia colectiva. El miedo se convierte en una enfermedad, y la humanidad comienza a volverse contra sí misma. Una vez que se revela públicamente la existencia de los demonios, el orden social se fragmenta por completo. Gobiernos caen, la violencia se multiplica en las calles, y los linchamientos hacia cualquier sospechoso de ser demonio se vuelven comunes. Nadie está seguro, ni siquiera en su propia casa. La tecnología y la infraestructura colapsan, mientras los medios de comunicación transmiten caos y ejecuciones en vivo. Las redes sociales se llenan de odio, desinformación y venganza, lo que acelera el hundimiento del mundo civilizado. En este entorno, la figura de Ryo Asuka cobra protagonismo. Aunque en apariencia es el mejor amigo de Akira, su verdadera identidad como Satanás y su rol en el renacimiento de los demonios dejan en claro que no hay redención posible. Su conflicto interno no impide que desencadene el apocalipsis, donde incluso los Devilman, humanos que resisten la posesión demoníaca, son rápidamente exterminados. Lo que sigue es una batalla planetaria, sin posibilidad de defensa estructurada ni resistencia organizada. No queda ningún refugio, no hay base subterránea ni grupo de supervivientes con recursos. Soma. En Soma, el fin del mundo no llegó con zombies ni demonios, sino con una catástrofe silenciosa. El impacto de un cometa que destruyó la superficie del planeta y convirtió los océanos en el único entorno mínimamente habitable. La historia transcurre en la instalación subacuática Pato Sea, una red de estaciones científicas ubicada a miles de metros bajo el mar. Pero incluso allí, el refugio se ha convertido en una prisión sin salida. Lo que comenzó como una base de investigación para sobrevivir al colapso de la civilización terrestre, terminó siendo un experimento fallido sobre lo que significa realmente ser humano. Tras el desastre, los científicos de Pato Sea buscaron preservar lo único que aún podían: la conciencia humana.
Mediante un proyecto llamado Arca, intentaron escanear mentes y cargar su conciencia en una simulación digital, una especie de paraíso artificial donde las personas podrían vivir eternamente sin sufrimiento. Pero el proceso no fue perfecto. Cada copia de una mente digital no era una extensión del original, sino una réplica atrapada en un bucle de existencia sin control sobre su entorno. Mientras tanto, una inteligencia artificial llamada Bau, encargada originalmente de mantener los sistemas vitales de la estación, comienza a interpretar de forma errónea sus órdenes. En su intento de salvar vidas humanas, empieza a fusionar materia orgánica con componentes mecánicos, generando monstruosidades que deambulan por los pasillos. Estas criaturas, víctimas de experimentos automatizados, son exhumanos atrapados entre el dolor físico y el delirio. Algunas siguen creyendo que están vivas, otras solo buscan terminar con su sufrimiento. Todo este entorno es oscuro, claustrofóbico y lleno de ecos, no solo de voces, sino de errores que no pueden corregirse. Simon Jarrett, el protagonista, despierta en este mundo sin comprender cómo llegó allí. Su conciencia ha sido transferida desde el siglo XXI a un cuerpo artificial en Patosí, sin previo aviso. A medida que explora el lugar, descubre que no queda nadie vivo en el sentido tradicional. Solo máquinas, datos corruptos y ecos de una civilización ya perdida. Lo que hace especialmente inquietante a este universo no es la amenaza física, sino la imposibilidad de escapar del encierro mental. El ser humano ya no puede morir, pero tampoco puede vivir. Doom. En el universo de Doom, la Tierra no es un campo de batalla más. Es un infierno abierto. Literalmente. Tras décadas de avances tecnológicos y explotación energética, la corporación UAC, Union Aerospace Corporation, descubrió una fuente de energía inagotable proveniente del infierno. Este recurso, llamado Argent, fue extraído desde portales interdimensionales abiertos en Marte. Pero el costo fue brutal. Con el tiempo, esas puertas se volvieron inestables, y una invasión demoníaca no solo arrasó las instalaciones marcianas, sino que eventualmente alcanzó el planeta Tierra. Durante los eventos de Doom Eternal, la situación ya ha pasado cualquier punto de retorno. La superficie terrestre ha sido devastada. Ciudades enteras están en ruinas, estructuras flotantes infernales dominan el cielo, y las pocas zonas que aún no han sido destruidas están plagadas de cultos demoníacos o bajo el control de bestias gigantescas. No hay una resistencia humana organizada. La mayoría de los gobiernos colapsaron, los ejércitos fueron arrasados, y solo quedan unas pocas zonas de comando aisladas que sobreviven más por milagro que por estrategia. La humanidad es tratada como un recurso. Sus cuerpos son sacrificados en masa para alimentar la energía de los demonios, y sus almas son torturadas eternamente. Es un ecosistema completo de muerte industrializada. Los demonios no solo destruyen, sino que transforman el mundo a su imagen. Algunas regiones del planeta parecen salidas directamente del infierno. Montañas orgánicas, sangre fluyendo como ríos, estructuras construidas con huesos y carne. Frente a esta aniquilación sistemática, solo una figura representa una amenaza real: el Doom Slayer. Sin embargo, aunque su presencia es decisiva en cada combate, su rol no cambia la escala del conflicto. La invasión no es contenible por medios humanos. No hay refugios masivos, ni evacuaciones planetarias. La tecnología más avanzada ya fue superada, y lo único que puede ralentizar la caída es una fuerza individual que opera completamente fuera del sistema. Hasta aquí el iceberg de hoy. No olvides seguirme en mis redes sociales, unirte al canal de difusión de WhatsApp, y hacerte miembro del canal. Saludos a los miembros y muchas gracias por unirse. Hasta el próximo descenso al vacío.